Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con el devocional. Estamos cerrando el libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu gracia. Nosotros somos seres espirituales, envueltos, Señor, en una carne. Permite, Señor, que tu palabra y con el Espíritu mueva nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve hacia la obediencia de la fe a Jesucristo. Padre, te pedimos esto orando en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 13 voy a leer. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también nosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniero pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos de Italia os saludan. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Finalmente el escritor del libro de los Hebreos y se está despidiendo del pueblo de los Hebreos, al parecer es Pablo, y empieza a dar las instrucciones, algunas guías y para la vida del salvo. Dice en el versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, que es la salvación, la santificación y justificación por Jesús, no con viandas que nunca aprovechan a los que se ocupan de ellas, es la ley. O sea, la ley es buena, no estamos negando la ley. Dice la Biblia, la ley es buena, santa y perfecta. La ley es buena si se usa legítimamente, dice la Biblia. ¿Qué es usar la ley legítimamente? Mostrarnos nuestra inutilidad. La ley, como dice en el libro de Gálatas capítulo 3, 23 o 24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo y de Cristo recibir la gracia. Por eso buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Da muchos consejos, sea el matrimonio sin mancilla, costumbres sin avaricia,
acordarnos de los presos, permanezca el amor fraternal. Y es cierto, porque miren, también más adelante en el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El apoyarnos entre los hermanos, es el mundo del corazón. Pero yo quiero cerrar este libro, y porque 3 veces menciona esta parte en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, por primera vez menciona los pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. En el tiempo de los jueces, el pueblo no tenían y rey tampoco, y había como profeta. Entonces, era un tiempo en el que el pueblo no tenía como al guía. Por eso cada cierto tiempo y se iba levantando algún juez. Pero era un tiempo de desorden. El libro de Jueces, cuando ustedes leen el último capítulo, el último versículo, termina diciendo: en aquel tiempo no había rey sobre Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero Dios, en el libro de Jeremías capítulo 3, da una promesa: les daré pastores que les dirijan con inteligencia. Y somos muy bienaventurados este tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia por los pastores. Nuestros pastores, siervos de Dios, muy benditos. Aquí dice: acuérdate de tus pastores, te hablaron la palabra de Dios. Incluso cuando leemos Primera de Samuel, habla de el varón de Dios, Elí me parece, estaba corrupto. Pero cuando Ana venía llorando porque no tenía hijo y Penina se burlaba de ella, ¿y qué le dijo? Elí: ya digiere tu vino, mujer. Creyó que estaba borracha, pero no estoy borracha, Señor, sino he derramado mi corazón delante de Dios. ¿Y qué le dijo Elí? Entonces te sea concedida tu petición. ¿Y qué pasó? Al siguiente año tuvo a Samuel. Por eso los siervos de Dios son tan importantes en nuestra vida. Dice aquí: considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. No dice que imite su conducta, que imite la fe. Es muy importante. Cuando nosotros consideramos la fe de los siervos, de los pastores, imitamos su fe, después nos deja un resultado en nuestra vida. En lo personal yo he experimentado. Cuando yo no tengo la fe, en mí no hay la fe, y luego yo me acuerdo de mi pastor. Mi pastor, tal testimonio, tal cosa, él así tuvo fe. Entonces yo voy a ser igual que él. Y yo copio su fe. Solo imito su fe. No trato de encontrar el hilo negro, ni buscar una gran revelación. Solamente me acuerdo de mi pastor. Mi pastor así, él hizo, tal espíritu él tuvo. Y yo imitando, y después veo el resultado. Primero imito la fe. Imitar la fe, entonces desata la conducta, como yo compartía en Hebreos 11. Y luego miren, más adelante dice en el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedece a tus pastores, porque Dios levanta a los pastores. Claro, hay sus excepciones, quien se levanta a sí mismo, pero hay quien Dios levanta a su pastor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta actitud del corazón, que obedecer, sujetar al pastor, y Dios del cielo lo ve. Aun fuese como el siervo también se equivoca, el pastor también falla, pero Dios respalda a su pastor. Y Dios quiere que tengamos esta postura delante del siervo. Porque el que se humilla también, y Dios le da la gracia, pero al enaltecido Dios resiste. Por eso, cuán importante y los siervos de Dios en nuestra vida. Como Dios estableció cuando repartió las tierras y a las 12 tribus,
solo a una tribu no les dio heredad ni posesión entre la tierra. ¿Quién fue? Los levitas. La tribu de Leví, a ellos dijo Dios, a ellos no se les dará un lugar. Su posesión será Jehová, su parte es Dios. Y las demás tribus aportaban para la tribu que había sido ofrecida para el sacerdocio, los levitas. Por eso nosotros tenemos este tiempo, los levitas, los siervos de Dios. Y nosotros, Satanás nos engaña para no tener comunión con el siervo de Dios, para cerrar el corazón con el pastor. Y nosotros viendo esta parte y nos alejamos así del siervo de Dios. Dejamos de considerar a los pastores. Pero Dios levanta a sus siervos cada tiempo. Dios levanta a sus pastores. Y Dios quiere que vivamos junto al siervo de Dios, junto al pastor. Porque viene la bendición. En la iglesia Dios dejó todo. Y en los pastores Dios dejó la bendición. Y nosotros estando junto a los siervos de Dios y empezamos a tener su sabiduría y empezamos a tener testimonios similares a los suyos. Y ustedes recuerdan cuando Eliseo seguía a Elías y Elías le decía, ya déjame. ¿Y qué dijo Eliseo? No te dejo. Vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. ¿Qué quieres entonces? Doble porción de tu espíritu. Así te sea hecho. Si cuando sea arrebatado y estás ahí, así te sea hecho. Y así fue hecho. Pero vemos a Lot separándose de Abraham, yéndose a acampar hacia Sodoma y Gomorra. Y aunque es salvo, y cuando viene la destrucción, y aboga, Señor, si hubiera tantos justos, ¿nos salvarías? Salvaría. Y así va bajando la cuota, y a quien solamente libró, a Lot, justo a su familia. Pero ¿cómo acabaron? Sus propias hijas metiéndose con él. Y nace pueblo de Moab. Por eso en el versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Porque 3 veces menciona a los pastores. Son de alta estima. Jesús dijo, si tú le das un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, y también recibirás la retribución. ¿Quién se refiere? A los siervos, a los pequeños Jesús, a los pequeños siervos del Evangelio. Cuando nosotros consideramos la fe de nuestros pastores, obedecemos, nos sujetamos a nuestros pastores, honramos a nuestros siervos, la bendición viene a nosotros. Lo he comprobado. Por eso que tengan su pastor. Jesús es el buen pastor, quien levantó también los siervos dentro de la iglesia. Sujetémonos a la iglesia, a los pastores. Dios nos dé su gracia. Hasta aquí he querido compartir. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, Señor, te damos gracias por el devocional del libro de los Hebreos. Tantas cosas hay en este libro que en tan poco tiempo, Señor, es difícil abarcar. Pero, Señor, usted nos permita hallar la gracia, primeramente, Señor, de la salvación, hallar los secretos y misterios que usted ocultó dentro de la iglesia, dentro del siervo. Padre, bendiga nuestra alma, bendiga la iglesia en Montepisgua, bendiga nuestro espíritu, Señor. Muchas almas aún necesitan el Evangelio. Por favor, Padre, este tiempo de la pandemia, usted se glorifique como lo ha hecho hasta el día de hoy. Salve las almas y nos use, Señor, para el anuncio al Evangelio. Ponga en nosotros la gratitud, Señor. Ponga en nosotros la humildad, Señor. Ponga en nosotros el reconocer a Dios, a sus siervos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer estar compartiendo esta semana el tiempo devocional, libro de los Hebreos. Que Dios les bendiga y muchas gracias.